la vida del hombre, está signada sí o sí por la muerte. ¿Un milagro puede ser no ser un milagro, sino simplemente la capacidad del ser humano de curarse solo? A mí que me van a estar vendiendo el mindfulness si yo tenía 5 años me sentaba en un autobús y lo que veía era la gota cayendo por la condensación del agua. Claro, después uno va entendiendo que al final somos humanos y tenemos errores. A veces la vida te golpea demasiado fuerte. Todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí estamos, Christopher Revilla, Tomás Cadenas y Daniel Extraño. y esto es Lo teníamos que decir. Muy bien. Estamos acá en un nuevo episodio de nuestro podcast preferido. ¿Vieron? El mejor. El súper increíble. El único podcast realmente que escucho, para que estén claros. Y sí, lo escucho de verdad. Me entretiene. Ok. Nos encanta nuestro podcast. Sí. De verdad que me entretiene. ¿Sabes qué me entretiene más? Cuando la gente empieza a escribirte. Ok. Y que, qué cómico esto que dijiste. Y no te acuerdas. Pero lo escribe antes de que yo haya escuchado el podcast. Además. Y así como que, ok, voy a escucharlo. Sí. Ay, a mí Para también ver. me pasa. ¿Pero Sí. qué es lo que te pasa? Lo que a ti te Lo pasa. que a ti te pasa. Y tú, ¿qué? ¿Qué de tanto? A Daniela le pasa que lo escucha y repite el comentario antes de... O sea, Antes de decir, bueno. reacciona de la misma manera. Reacciono exactamente de la misma igual. manera. Qué increíble, Christopher. Bueno, Pero eso increíble. habla de la autenticidad Es demasiado de cada auténtico. uno de nosotros aquí. Pues, que es Qué lo importante, brutal, que es lo qué que brutal. queríamos realmente demostrar, ¿no? Sí. Sí, qué brutal. De verdad que sí. Bueno, entonces Daniela es la que va a llevar hoy la batuta de este episodio porque fue un episodio que ella pidió expresamente. Solicitud. Que solicitó cuando hicimos nuestra sesión de brainstorming. Claro. Bien, y nada, introduce. Bueno, el la tema. verdad, el tema tiene que ver con Dios. Tiene que ver con la existencia. Y una de las... O sea, queríamos hacer la primera temporada una serie de temas bien variados, todos muy diferentes. De hecho, cada quien escogió 3, 4 temas de manera independiente y luego los lanzamos a la parrilla y dijimos ya, me gusta y me gusta el otro y y así hicimos 14. Elegimos 12. Bueno, elegimos... Claro, teníamos 12, Claro. pero al final terminaron saliendo 14 Han salido episodios extra. Por los extras. por 2 Sí. episodios Entonces, extras. este último episodio de la temporada vendría siendo sobre Dios, porque en nuestras conversaciones se ha desarrollado el tema desde diferentes perspectivas y por diferentes momentos de la vida. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con esa infancia, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que escuchamos sobre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo o pida la bendición? Si se va por ahí, pida la bendición. En mi casa había una mesita en la entrada del apartamento y sobre todo en la casa de mi abuelita. Y mi abuelita me decía... persínese, hija, pero ahí está el agua bendita, échese el agua bendita y persínese. Si usted va a salir, se encomienda a Dios. Y estaba un cuadro de la Divina Misericordia, Jesús, y uno tenía que pasar por ahí, abrir el potecito, echarse el agua y en el nombre del Padre y persinarse. Dios mío. Te lo juro. Y eso lo hacían todos mis tíos. Ok. O sea, no es que nada más nosotros los niños, sino que todo el que pasara por esa parte de la casa para salir o para entrar, tenía que persinarse. Era una tradición en mi casa. Entonces, claro... Entonces, desde que tienes uso de razón... Desde que has tengo- vivido. Básicamente. Totalmente. Y la bendición que uno la pide todavía. Y eso no en todos los países. Yo no sé en qué otros países aparte de Venezuela, pero yo pido la bendición todavía. ¿Tú la pides? Sí, claro. De hecho, esa es una de las cosas que, por lo menos nuestros amigos chilenos, como... No, yo no diría que se burlan, pero sí les llama mucho la atención de Les por parece qué nosotros particular. pedimos la bendición. Y ese concepto de pedir la bendición. Todavía, igual de grande, porque quizás de niño ya, bueno, se puede entender. Pero Claro. cada vez que nosotros atendemos llamadas de nuestros padres ¿Aló? o lo que sea, bendición. Una cosa que se ha vuelto automático. A mí me También. pasa Es algo- automático. O sea, es automático, sí. Sí, a mí me ha pasado algo curioso porque yo tengo un tío que me lleva 8 años, nada más.
y le pedía la bendición y él tenía como 15 cuando yo le pedía la bendición. Entonces era como así como que, ok, Dios te bendiga, pero... sí. No tengo la suficiente autoridad como para Sí, él no se darte sentía- la bendición. Que Dios te cuide. ¿Qué Exacto. significa eso, Claro. no? O sea, pero ese es el tema, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Dios te cuide. O sea, ¿por qué la gente introdujo esto en la cultura, en la forma de pensar, O de sea, hablar, ¿no? En nuestro caso, porque evidentemente Venezuela es un país sumamente creyente. Sí. Entonces, de ahí viene el tema de la bendición y yo creo que igual es importante porque la palabra en sí, el poder de la palabra, sin irme a la parte religiosa, el poder de la palabra es tan fuerte que, o sea, ligado ahora con el tema religioso, la bendición es como que estás protegido. Y que bueno, evidentemente es casi que estar en Venezuela en un tiempo tienes que estar protegido de todas maneras Sí, posibles. que te cuidaran todos los O ángeles sea, y los santos, porque... Va para la ¿verdad? calle, mijo, que te hacían la cruz, te echaban agua bendita, para que no te pasara nada en la calle. Que no le pase nada, por favor. Que Dios me lo cuide y me lo cubre con su Y me lo cubre, sangre me lo preciosa haga un de hombre Cristo. de bien, todo eso. Todo un ritual para salir en Venezuela. Y gracias a Dios aquí estamos de enterito. Gracias a eso. Gracias a eso, para que vean. Mira. Entonces, regresando al tema, Venezuela es un país sumamente creyente. Claro. Es un país con un alto índice de asistencia a misa. Claro, a la iglesia. Y todo eso. Entonces, claro, al ser tan creyente para nosotros ya eso es parte de nuestra cultura, de nuestra existencia. Claro. Independientemente de tu creencia. Porque yo conozco gente atea que de repente se le sale, sí, bueno, gracias a Dios todo bien. Pero bueno, y entonces, eso es así como que Tú no me dijiste que no creías en... inconsciente. Es por costumbre. Es por costumbre. Sí, es por costumbre, Pero igual me parece una linda costumbre por lo que te digo, por el poder de la palabra. Bien. ¿Entiendes? Ok. Es como, no sé, en este país es normalizado, digamos, no quiero decir esta palabra, pero la palabra con M, ¿no? Mal... Ok. Ya. Aquí es como que normalizado decirlo. Maldecir a alguien. Maldecir a alguien. Igual en España. Ah, en España también. Sí, es súper normal. Y entonces, En cuando muchas uno, partes, sí. cuando Sí. uno lo escucha, es así como que, uy, qué fuerte. Qué Para nosotros feo. es una palabra fea. Es una Mira que ni siquiera palabrota. la puedo decir. Sí, no, es O sea, no es que no la pueda impronunciable. decir, es que no me gusta decirla. Es incómodo. Quizás por el tema también del poder de la palabra. Mm. Sí, es súper incómodo decir eso. A mí me pasaba con canciones, por ejemplo, que de repente las estaba cantando, decían la palabra y entonces mi abuela, wish. Sí. Wish. Bueno, por el aprendiz de Alejandro Sanz. En Mi esa mamá pensé. la odiaba. En esa pensé. Sí, es Claro, verdad. la odia, me imagino, todavía. Sí, claro, todavía la odio. Claro, por dos seguro. cosas. Por la palabra y porque también decía la maestra. Y como es mi mamá maestra, imagínate, doble insulto. Sí. Doble, claro. Era claro, directamente te hacia ella. Te Total, entiendo, te entiendo. total. Sí, bueno, hay muchas cosas en España se pasan porque hablan de las hostias también, o sea, ¿sabes? Claro, las hostias para nosotros. Claro, la hostia como tal. Y para ellos es el golpe. Un golpe. Un golpe. Pero igual hay otras acepciones también súper fuertes que no vale la pena mencionarlas porque en realidad estamos hablando aquí de la existencia. Ya. Entonces, pero eso es lo que pasa. O sea, yo ahorita estoy leyendo un libro que se llama La estructura de la persona humana. Ya, este libro es sobre Edith Stein. Y yo llegué a Edith Stein por Santa Teresa de Jesús. Resulta que Santa Teresa, o sea, ella descubre... es una filósofa. En principio, estudió filosofía en Alemania y era la ayudante de un filósofo muy reconocido para la época y para el mundo actualmente, en 1920 aprox. Entonces, esta chica no creía... O sea, primero era judía. De familia judía. Ya, de familia judía. Y luego llegó a no creer, ¿vale? Porque este filósofo no cree en Dios. Entonces, claro, si ella era la ayudante, pues le hacía dudar. Y una vez que se topó con Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, descubrió que efectivamente Dios para ella existe. ¿Ya? O sea, Dios existe. La presencia. Y a partir de ahí habla acerca de la estructura de la persona humana y en esa estructura menciona de la estructura social. O sea, hay una sección que es lo social. Y es justamente todo lo que estamos hablando. O sea, nosotros nos perdemos en la cotidianidad. Nos perdemos en la vida, nos perdemos en el mundo, nos perdemos en el trabajo, en las cosas que hacemos diariamente. Y la verdad es que el humano vive angustiado
Cuando se da cuenta de... Cuando hace un stop, porque en cualquier momento del día o de la vida hay un momento en el que hay un silencio y hay un stop. O cuando la vida te golpea. O cuando la vida te golpea Claro. demasiado fuerte. Como el libro, por cierto, del presidente del Colegio de Ingenieros de Chile, que la vida le golpeó muchísimo. Su esposa, este libro está escrito y está a la venta, ¿no? Su esposa murió a su lado. El nombre de persona. Hernán de Solminiac. Sí. Hernán Solminiac es el autor del libro y que su fue esposa... ministro. Él fue ministro de Obras Públicas en Chile y actualmente es el presidente, está en su segundo periodo presidencial del Colegio de Ingenieros de Chile. Y Hernán de Solminiac, su esposa falleció a su lado durmiendo. Se despertó y su esposa de hecho estaba leyendo un libro y estaba fría, helada. O sea, murió a su lado. Y obviamente para él fue un golpe muy fuerte. Claro. Y por eso dice el libro, a veces la vida te golpea demasiado fuerte. Bueno, retomando el tema, es que esos silencios o esos golpes te llevan a reflexionar acerca de la existencia. Acerca de la existencia. Cuando te lleva a reflexionar acerca de la existencia, te preguntas, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Y Edith Stein refiere que la vida del ser humano, la vida del hombre, está signada sí o sí por la muerte. O sea, no hay manera de escaparse de la muerte. Claro, es lo único seguro que tenemos. Básicamente. Es lo único seguro que tenemos. Y es parte, claro, lo que pasa es que en líneas generales tratamos de huirle a la muerte. Y todo lo que hacemos en la vida es pensando como que no nos va a llegar la muerte, pero de hecho es parte del ciclo natural. Claro. Pero nos da mucho miedo en general. Es lo único certero, pero nunca queremos que llegue. Pero nunca queremos que llegue. Sí. Otro de las frases más importantes que, bueno, a mí me han retumbado en mi psiquis, ¿vale? Podría ser que el hombre viene de la nada y se dirige hacia la nada misma. Entonces, es cierto, no sabemos dónde venimos, tampoco sabemos para dónde vamos y estamos signados por la muerte. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo consumimos el tiempo? O sea, yo recientemente, bueno, te comentaba en backstage que falleció una persona que conozco online, o que conocía online, y que la semana pasada estaba hablando con él normal, como si nada, en un meet, y nos reuníamos cada 2 días en los últimos 5 meses. Y, o sea, una persona que veía muy frecuentemente y de repente, no, falleció. Y ya no me voy a poder reunir con él y ya. ¿Y por qué? ¿Y cómo falleció? Y entonces yo me pregunto, si me pasara eso a mí mañana, ¿qué hice yo con mi vida realmente? O sea, ¿qué sentido tenía que darle? Tenía que darle la vida para poder quizás o estar preparada o no. O sea, estar preparada ciertamente para avanzar hacia eso que desconocemos y que en la Tierra se llama la nada. ¿Has pensado en eso? Mira, no sé. Poner grillos en este. Sí, muchos grillitos. Demasiado profundo, Greta. O ponemos Puede ser que sea tan un profundo. órgano, una canción así de iglesia. ¿De verdad no has pensado en eso? No. Pero ¿por qué le preguntas solo a Christopher? ¿no? ¿Tienes temor de mi respuesta? No tengo respuesta. No, o sea, a ver, la conversación normalmente lo teníamos que decir, surge así. Siempre le pregunto yo a Christopher porque siempre estoy contigo y después vienes tú y rematas. Esa es la verdad. Lo que pasa es que ahora nos reunimos es aquí y claro, el micrófono yo creo que lo hace... hay una diferencia. Picó la diferencia. Porque Christopher es periodista. Tiene experiencia y tiene radio. Bueno, Tomás, cuéntame. Bueno, ok. Yo quería, un poco para responder tu pregunta, pero tomando el tema que habíamos hablado antes, que eso que dices de que el día a día, la cotidianidad nos consume y no nos deja pararnos a pensar en qué. Pero resulta ser que también pasa lo contrario. Pasa que la vida espiritual y religiosa se mete en nuestra cotidianidad. Y por eso tenemos de repente esas tradiciones de pedir la bendición, de persignarnos antes de salir, de encomendarnos cuando necesitamos ayuda en alguna tarea X o lo que sea. Que no necesariamente nos nacen por creencia, sino que a veces es una cosa cultural.
Entonces ahí es donde viene también lo que hablan del sincretismo cultural, que la gente adopta las creencias religiosas más como costumbre que como creencia. Entonces por eso yo creo que también a veces no nos ponemos a pensar y no nos detenemos a decir, mira, ya va, pero esto es porque lo creo o esto es porque de verdad siento que me hace espiritualmente crecer, sentirme mejor, sentirme lleno. Entonces, creo que en la sociedad actual, que va muy rápido todo, se nota más. O sea, hay menos gente que se detiene a pensar en la parte espiritual. Estamos todo el día pensando en cómo sobrevivir, básicamente. Y Bombardeados por internet también. por todo. O sea, es que eso, incluso en estos días, estaba viendo a alguien un chiste, que hablaba del mindfulness. Entonces, el tipo decía, a mí qué me coño me... No voy a decir grosería. A mí que me van a estar vendiendo el mindfulness si yo, cuando tenía 5 años, me sentaba en un autobús y lo que veía era la gota cayendo por la condensación del agua. Claro. O sea, eso de quedarnos en blanco, sin pensar en nada y dejar que simplemente el tiempo pase. Ahora con la tecnología y todo el tiempo estamos conectados, todo el tiempo hay una pantalla, todo el tiempo hay un estímulo. Un estímulo constante. No nos damos ese espacio, pero antes eso era parte de la vida. Entonces yo creo que eso también ha contribuido a que la gente no se pare de pensar en su parte espiritual. Y bueno, a nosotros sí nos ha pasado, bueno, hablo por nosotros como pareja, de repente a Christopher no sé, pero sí de que hemos tenido esa conversación de por qué, de la trascendencia, de que hay más allá de... No solo somos el día a día, no solo somos este espacio de tiempo que estamos aquí, sino que tiene que haber algo más. Claro. Entonces yo creo O sea, que por ese ahí... tipo de conversaciones realmente sobrio no las tengo. Ah. No, para ser sincero. Es un tipo de conversación que sale con estragos y demás que uno empieza, oye, sí, ¿qué será? O sea, yo no tengo cómo demostrar que existe vida después de la muerte, ni tampoco tengo cómo demostrar que pueda existir, no sé, la reencarnación, pero lo podría creer. Pero a veces hay conceptos que te hacen sentido. Y yo creo que va sí. por ahí la pregunta. Sí, hay ¿no? conceptos que te hacen sentido y que mientras vas creciendo y vas viviendo cosas, vas entendiendo muchas más cosas, sobre todo de las que vivimos en toda nuestra infancia y adolescencia. Porque hay cosas, hay momentos en los que tuvimos... Que vivimos, que en su momento vivimos, que no tenía ningún tipo de sentido y que después, si tienes buena memoria, cosa que no me pasa, pero si tienes buena memoria, empiezas como a encajar las piezas y, mira, pero sí, yo cuando pequeño pasó esto, no sé, tuve un encuentro cercano con Dios y yo no supe, no me di cuenta y resulta ser que sí. ¿Por qué? Porque me acuerdo clarito y pasó y lo entendí después que viví o reviví algo que hizo sentido. ¿Le voy a subir volumen a la corneta? Por fin. ¿De verdad? ¿Sí? Gracias. No sé. ok. Ajá. Es que siento que no te escucho bien. Ya. O sea, te escucho bien, pero no en la onda podcast. Ok. Perdí el hilo. No. A ver. Ya, tu pregunta era lo de si... Estamos todavía en el primer punto. Sí, en realidad. O sea, Entonces, ha sido una mezcla. quiero hacer un chiste. Ok. Ok. Ok, tú preguntaste entonces cuál es como que la primera instancia o el primer acercamiento con la El religión primer que uno tiene, contacto, ¿verdad? claro. Sí. Mi bautizo. Bebecito, 1 año. Iba a decir que no te acuerdas, pero igual no te acuerdas de nada. así que- Exacto. Ya, Pero, claro, no me acuerdo de mi bautizo. Pero yo creo que es el primer contacto que uno tiene. Miren, estos días... Bueno, ahorita últimamente estoy Yo diría, en siguiendo mi caso, la primera comunión. Más que el bautizo. Tampoco me acuerdo tu de mi primer primera comunión. contacto. Sí. Sí, pero O como sea, que... como consciente, pues. Consciente. Como no fue que me llevaron, sino que... Ya. Bueno, que decía que vi en Instagram, porque sigo así prensa en Instagram, y hay una red que se llama Church Pop. Es interesante porque te ponen hasta memes y todo del católicos, entonces bueno. Voy Es como, para mí. como memes geek, pero católico. Claro. Bueno, el asunto es que decía como que el Papa estaba haciendo una campaña para que la confirmación no fuera el último adiós de los católicos. Mira. Sí, de verdad.
noticia de así prensa y comentario Pero- del Papa reciente. Pero ojo, después de la confirmación vendría el casamiento. El matrimonio, El matrimonio o o la la orden sacerdotal. Ah, ya. Dependiendo Pero con de el lo que quieras. matrimonio y los años en que empieza a renovar matrimonio, igual siguen siendo acercamientos con... Sí, ¿o pero no? la gente deja de ir a la iglesia. Ese es el Bueno, punto. pero ya, claro. Dejas de practicar, de ser un católico Sí, practicante. lo que pasa es que bueno, en el matrimonio también existe, pero es más palpable tanto en la primera comunión como en la confirmación, que Ya. hay un proceso formativo. Claro. O sea, te enseñan de la Biblia, te enseñan de los sacramentos, te enseñan. Y entonces, claro, cuando terminas el proceso es como que, ay, cuando te gradúas del bachillerato, de la Sí, media. ya, te olvidas de todo. ¡Chao, iglesia! Total, sí. Es Mira, lo bueno, mismo. retomando el tema del primer acercamiento, fuera de las cosas que se hacían en casa, de si mi mamá iba a la iglesia y me llevaba, o si pedía la bendición, o si me tenía que persignar, o qué demás. Claro. Yo creo que cuando entré a estudiar primaria, yo estudié en el San José Marista de Maracay, Ajá. y evidentemente la religión era una materia más. Entonces ahí es donde empiezas a entender por qué te sabes el Padre Nuestro de memoria desde que Claro. eres pequeño, qué significa realmente el Padre Nuestro, cada frase, Ok. ¿entiendes? Y en este caso los maristas que somos, ¿cómo se llama? Tenemos la presencia de María muy fuerte, entonces también el Dios te salve María y toda la historia y demás. Toda esa primaria, hasta que haces la comunión, es una preparación constante dentro del tema religioso. Sí. Que hace que seas más afín o no a la religión. Porque claro, también pasa lo otro, que como tienes constantes estímulos referente al tema, llega un punto donde, bueno, ya, estoy harto, no quiero más. Y es lo que pasa. Mucha gente se separa de la religión y sobre todo gente que ha estudiado con nosotros tanto tiempo Eso te la iba- religión Ujú. que se harta, digamos. Sí. Ya. ¿Entiendes? Se obstina. Se obstina. Sí, ¿por qué las personas que estudian en colegios católicos terminan como eso? O sea, como, qué fastidio. Porque- Ya no quiero sí. saber más porque... Bueno, en el fondo yo creo que en parte Una es desconexión. porque es obligatorio. Sí, porque o sea, es es una obligatorio. materia más. Es como ver química, física y biología, Claro. ¿me entiendes? Entonces, si a ti no te gusta la química, la física o la biología, que te obliguen a O sea, verlo. es como que saquemos la cuenta. ¿Cuántos de nuestros compañeros son sacerdotes en este momento? Podríamos decir casi que ninguno. Ya. No conozco, no. de mi generación, no conozco ningún sacerdote que haya había, estudiado. había un chico que estaba en el seminario, pero se murió, Guille. Ah, miércoles. Ah, sí. Sí, Guillermo murió. Sí, Ya. es el único. Sí. Y porque además yo tenía las clases de religión y había movimientos Sí. juveniles en los que también participé. Entonces era así como que... Y además que como era músico cantábamos en todas las misas. Entonces la infinidad de canciones religiosas que me sé y que se me fueron olvidando después, pero era increíble porque ya me gradué de quinto año, ya no quiero ir más para misa, no quiero cantar más, ya estoy harto. Claro. ¿Entiendes? Bueno, pero también es la forma en la que te dieron las clases. O sea, Sí, los profesores influyen mucho en Sí, general. claro. sí, Porque sí. si tú me dices a mí en este momento que recuerde, yo creo que las dos profesores que recuerdo más es la de matemáticas, que no me acuerdo el nombre. Rosalba. Rosalba de matemática, y me acuerdo de ella por lo fuerte que era y porque se enfrentaba con los padres. En estos días estuve conversando esto con unos amigos también, de cómo los mismos padres son los que sabotean la educación de sus hijos, pero increíblemente. Sí. Ah, sí. Porque entonces, es que usted no le puede dar esa materia al niño así porque se va a frustrar. Señora, no se va a frustrar. Va a la universidad y necesita herramientas. Sí. Entonces después llega a la universidad, no sabe nada y se frustra y ahí sí, hasta ahí no hay queda, y nadie no se que lo gradúa. apoye. Necesita Y no hay nadie madurar. que lo apoye. Necesita Entonces, madurar. yo me acuerdo de Rosalba. Rosalba se peleaba en todos consejos. los consejos con los apoderados que dirían acá. Claro. Por eso, porque le decían, porque usted le está dando derivadas y eso no está en la materia. Y Ay. Rosalba se paraba muy fresquecita y yo, mire, señores, aquí hay dos opciones. O ustedes son, porque de paso el San José era lo que aquí sería un colegio cuico. Sí. O sea, era un colegio... Como el inglés. Como el inglés. Como el colegio inglés en Talca. Entonces yo le decía... No, como en Curicó hay un marista, es más o menos el Sí, mismo. sí. Ya. Todos sus hijos, ustedes que quieren que todos sus hijos vayan a la universidad, ¿verdad? Claro, pero es que nada, ahí va a pasar dos cosas. O que entren, porque en ese momento la prueba era fuerte para entrar a las universidades. Ya. Gracias a Dios en ese momento cuando estábamos estudiando. Sí. Entonces, todos sus hijos quieren que entren, así que yo les estoy haciendo un favor. Así Los que estoy bajen- preparando. Porque los estoy preparando. Entonces, si ustedes quieren unos mediocres,
Conmigo no van a contar. Cambien a sus hijos de colegio. Chao. Exacto. Adiós. Porque de paso este colegio tiene una reputación. Claro. Y se peleaba. Y la otra profe que me acuerdo, Josefina, ¿no se te dio a ti? Sí, Historia. Porque la manera de dar historia de Josefina era lo que es la historia, era contar cosas interesantes. No era así como que la vida de Simón Bolívar comenzó acá y terminó acá. Apréndanse este ramal de fecha. No. Ella empezaba así como que, bueno, vamos a contar historias como si fueran parábolas de la Biblia. Algo Ya. así, pero con la historia de Venezuela, porque era Ya. específicamente historia de Venezuela. Y las pruebas de ella no eran, ¿dónde nació Simón Bolívar? No, era, váyanse a cualquier parte del colegio y me desarrollan esta pregunta. Una pregunta y uno terminaba llenando casi dos hojas de examen. La hoja de examen completa. Así y uno así inspirado así debajo del árbol, porque gracias a Dios igual el colegio era grande, tenía espacio, tenía muchos árboles y demás, entonces se prestaba para eso. Okay. Y esos casi que los dos profes que más recuerdo por su manera de enseñar. Okay. Me acuerdo muchos otros que también eran súper panas. ¿A ti no te dio clase Eliseo? El hermano Eliseo. El hermano Eliseo, sí. También era súper nota. Bueno, Sí. mi mamá me dio clase de confirmación y de comunión. De comunión y de confirmación. ¿Tu mamá? Mi mamá me dio clase, sí. De la comunión, mi mamá Pero y tu mi mamá abuelita. trabajaba en el colegio donde tú. No. Ah, ¿te la daba en casa? No. Mi mamá se ofreció, o sea, en mi colegio no había como catequista. Ok. Entonces, mi mamá se ofreció junto con mi abuelita para ser las catequistas de mi sección. Del colegio en general. Entonces, todos los que tuviéramos la edad para hacer la primera comunión. Entonces, fue mi catequista de comunión. De hecho, mi hermano tenía 6 años. Yo tenía 8, pero la edad para cursarlo es a los 9. Entonces, pero claro, yo estudiaba un año más de mi edad. Entonces estaba en el curso, pero no tenía la edad. Y mi hermano tenía menos edad, por supuesto, tenía 6 años. Y él hizo la primera comunión con 6 años. Porque él asistió, claro, era su bebé de 6 años, no lo podía dejar solo en casa, etcétera. Se iba con mi mamá a la catequesis, mi mamá lo llevaba a la catequesis y él vio todas las clases y el día que llegó a la comunión se puso a llorar porque él no estaba en la fila con los niños de la comunión. O sea, él juraba que le correspondía hacer la comunión. Mi hermano lloró y lloró, pero de una manera y con un sentimiento que el sacerdote tuvo que hablar con él para consolarlo. Que por cierto falleció el sacerdote, que en paz descanse, hace poco. En este instante no recuerdo cómo se llama, pero le recuerdo su cara claramente. Y entonces él consoló a mi hermano y le preguntó por qué quería hacer la primera comunión. Y mi hermano es un hombre demasiado creyente, entonces desde aquel momento era que él creía en Dios y Dios lo estaba esperando. O sea, él quería recibir a Dios, quería recibir la primera comunión. Pero lo explicaba con una cosa de verdad muy... Con una madurez una madurez muy... O sea, intelectualmente que tú dices, wow, este niño está más preparado que cualquiera de los que están en esa fila. ¿Sabes? O sea, Claro. él realmente lo deseaba. Y terminó haciendo la primera comunión a los 6 años de edad. ¿Sí? Increíble. Claro, después eran todos los comentarios de que, ay, vas a tener un hijo sacerdote, etcétera. Puede ser la vocación, pero no. Daniel no está en esa onda, pero sí que es una persona muy creyente. Entonces, claro, mi familia, imagínate, mi mamá catequista toda la vida. Mi abuelita también fue mi catequista de comunión. Luego la confirmación igual me dio la catequesis. Yo siempre he estado en contacto con el tema, ¿no? Y yo quisiera preguntarte, Tomás, porque lo hemos conversado en otros momentos. Y tú una vez me dijiste, es que no, mira, yo como a los 8 años creo que fue, o a los 9 o a los 12, no recuerdo en cuándo fue que me lo dijiste, que como que dilucidaste lo que era. Ajá. No fue tan temprano. Ajá. ¿A qué edad fue? ¿Cómo es tu mascotica? Ay, un Tamagotchi. Sí. Oye, yo recuerdo una ¿Se te moría la mascotica? No. A mí no se me moría. Bueno, a mí, yo sí. Christopher, ¿Qué? ¿qué? ¿Pero qué pasa? Déjame, lo que pasa es que Apple Go me envió este control Ajá. y lo puedo conectar a la tablet, así que puedo jugar. Y ya que ustedes están hablando de una cosa es que no sé. Bueno, Apple Go, ya, me encanta. Saludos a nuestros amigos de Apple Go, una tienda en la ciudad de Talca de reparaciones y servicio técnico para Apple. Para todos los gamers, les recomiendo que vayan allá con nuestro amigo Basilio, que los va a atender. Y para los usuarios de iPhone, si se te parte la pantalla, si se te rompe. Si te molestaste porque perdiste una partida como Christopher, tiras la tablet al suelo. Tienes que ir a Apple Go. ¿Para qué hablaste? Acabo de perder. ¿Partiste la pantalla?
Porque te preguntabas mucho acerca de la existencia, Sí. acerca de la vida como tal, del Bueno, por qué estamos aquí. Y la forma en la que tú llevas la vida actualmente va en función de esa decisión que tomaste. Sí, sí, en gran parte sí, porque, a ver, yo hice la primera comunión en primaria. Luego, ese colegio donde yo estudiaba no tenía secundaria, no tenía media. Y me fui al liceo militar. Y en el liceo militar había misa todos los viernes, así que seguía conectado. Luego salí del liceo militar y me fui al colegio marista. Tenías 13. En el liceo militar sí, Mm. 13, 14. 14. 13, 14. Y luego me fui al marista, donde había también la formación religiosa. Ahí conociste a Christopher. No, nosotros nos conocimos porque él era 2 años mayor que yo. Ah, era de los grandes. Sí. Y Ya. además él estaba en el último año cuando yo entré. Ah, ok, ya. Entonces, Estaba nosotros... muy ocupado Te estabas yendo, en las sí. cosas que se hacen en quinto sí, año. la caravana, él rayando camisas. Sí. Y yo era camisa azul, entonces... Claro, este nuevo. Sí. Pero no eras camisa azul de los de séptimo, que usualmente son el club de Ah, fans que de los de están- quinto. claro, Ah, no. ok. Entonces ya. él estaba en el medio ya saliendo, pues estás en Claro, noveno. estaba En octavo, noveno. noveno, claro. Entonces, sí, los de noveno son todavía así como que no soy ni tan séptimo, pero tampoco Tampoco soy soy, quinto. Entonces, claro. es como el sándwich. Sí. El hijo sándwich. Sí, Y el los bichos hijo del están medio, solos el todo el hijo del tiempo. medio. Sí, están solos todo el Literal. tiempo. Sí, entonces, bueno, nosotros nos conocimos luego en la universidad y en la urbanización después. Pero, o sea, yo creo que igual para muchos la etapa de la adolescencia es la etapa que marca como tus creencias más firmes. Porque, claro, si bien en la infancia influyen mucho tus padres, luego en la adolescencia tú empiezas a tener criterio y decides si lo que te enseñaron va con lo que tú quieres hacer o no. Entonces, ahí alrededor de los 15, 16 yo te diría que filtré todo lo que me habían acumulado de experiencias Ya. y dije, hay mucho aquí que no es real y no es sincero. Y por eso me fui alejando. Porque había mucha hipocresía. Sí. ¿Dónde? En la gente, en general, en las enseñanzas, en lo que te predicaban, que luego no practicaban. Claro. Entonces, en líneas generales, a mí me parece que en el mundo eso pasa En todos lados. en todas claro. partes. Y yo siempre he sido muy de como que, no sé, soy muy sincero, muy frontal. O sea, si algo no me gusta, te lo digo. Y entonces, estar con esas apariencias y esas cosas nunca me cuadró. Entonces, por eso sentí que por ahí no era mi llamado. Y me fui un poco más hacia el tema lógico, hacia el tema intelectual. Y bueno, luego otras cosas que hemos conversado, que yo de repente he tenido inputs de cosas filosóficas sin yo saber que eran cosas filosóficas. Por ejemplo, yo leí el libro de Buda, de Siddhartha Gautama, sin saber quién era Buda. Y entonces, claro, en el fondo lo que tú dices, años después, ves hacia atrás y dices, ah, mira, pero es que yo tengo esta serie de insights que se han ido tejiendo, que yo no me había dado cuenta. Pero ahora que tengo este nivel de madurez, yo digo, ah, mira, claro, tiene sentido. Claro. No sé si se responde O sea, a tu pregunta. No. No, que no. ¿No ¿Cuál qué? era la pregunta? Ah, ¿no respondió qué? No respondió. No. Ah, No. mira. Pero vamos a dejar para un capítulo más profundo porque... Más profundo. Sí. No sé, dije los 15. Mira. No, ese no. No, a ver. No, ok. está Ya, bien. bueno, ok. Yo comparto mucho lo que dice Tomás, porque también pasa algo con este tipo de temas, como es la religión, por determinado. Es así como la religión, el deporte y la política. Son temas que llevan mucho al fanatismo. Son los temas que más llevan al fanatismo. Y así como lo dice Tomás, yo, bueno, parte, pero yo sí estudié mis 11 años en un colegio católico, donde veía mucho ese tema, el tema del predicar, el tema de las lecturas bíblicas, el tema de convivir con personas que estaban abocadas a enseñarte esto y que en teoría ellos practicaban. Hay cosas que no tenían sentido y es a lo que vamos. Entonces, ¿cómo predicas algo que no lo demuestras? Es así como que, ¿cómo me dices tú que tienes que ser buena persona ante todo, con todo el mundo, cuando no veía acciones que no eran de buenas personas? Ya. Entonces,
claro, después uno va entendiendo que al final somos humanos y tenemos errores, evidentemente. Está en nosotros tener la suficiente madurez para decir, ya, mira, me equivoqué, y pedir disculpas y todo lo demás, pero no todo el mundo tiene la madurez de entender que se equivoca. No todo el mundo tiene la madurez de tomar una lectura bíblica y no tomarla literal, ¿entiendes? Porque o sea, las cosas no sucedieron exactamente así, porque realmente hay una profundidad en esto. O sea, la Biblia son puras parábolas. No necesariamente son historias que pasaron así tal cual. Entonces, es a donde vamos al fanatismo. Hay gente que sí se toma muchas cosas literal y no es así. Sí. Entonces, como que no... O sea, como que no conectan. No conectan la espiritualidad y la profundidad del tema con... De la parábola. Sí, de las historias como tal. A lo que quieren llegar. De la enseñanza. De las enseñanzas. A lo que quieren llegar y no, es simplemente esta parte literal y ya. O sea, usted no se puede portar así, usted no puede decir esto, usted no puede... A mí me han dicho que en la Biblia dice que los hombres no pueden tener el pelo largo. Ejemplo. Entonces tú dices como que... ¿Y eso? Jesús tenía el pelo corto. No sé, pero ¿y eso porque me hace menos cristiano? O sea, no entiendo. Ya. O sea, es todo. O es como... Vámonos para ejemplos mucho más actual, bueno, eso es actual, obviamente, pero mucho más actuales. El tema de la diversidad. Entonces, supuestamente en la Biblia, igual hay muchos escritos dentro de la Biblia que se contradicen de paso. Entonces, a lo que vamos. Bueno, y entonces, ¿es A o es B? Claro. Y no, porque la vida no es ni blanco ni el negro. Hay una diversidad de colores y de cosas que... Bueno, eso que ustedes están hablando sobre las personas, ¿no? De que, oye, veo la hipocresía, ¿no? En el otro. O sea, me está diciendo algo por aquí, pero realmente está actuando de otra manera. Yo pienso que yo estuve muy protegida durante muchísimos años. O sea, la mayor parte de mi vida. Muy, muy protegida. Y no veía eso. Yo me estoy dando cuenta ahora. O sea, me estoy dando cuenta ahora. En algún momento llegué a ver cosas que mi mamá llegaba a la casa llorando porque en la iglesia le hicieron algo. Una señora le dijo alguna cosa y ella lloraba y sufría y porque ella misma tampoco lo entendía. O sea, ella no entiende, o sea, ¿por qué me trata así? Si yo lo que quiero realmente es amar a Dios. O sea, yo lo único que hago es amar a Dios y quiero compartir ese amor. O sea, mi mamá también de manera muy inocente se contacta con el mundo y eso me lo contagia. O sea, es lo que me comparta, es lo que me enseña. Entonces, por lo tanto, yo también esa inocencia la mantengo y entre las dos, ¿ok? Vivimos ambas en la misma burbuja. O sea, pero es una burbuja que realmente ha sido súper positiva. O sea, pienso que a pesar de que en este momento he tenido que explotarla para poder entender más esto, definitivamente que es súper denso. Y también, o sea, el tema de mi nuevo podcast. O sea, tengo este podcast y es producto de La Vida en un Podcast y es un podcast católico y es producto de ese boom en la burbuja en la que dije, ya va, aquí pasa algo. Pasa que cuando tú profundizas en la fe, profundizas en la teología, profundizas en la filosofía, ¿dejas de creer o crees más? Uh-huh. Es lo que ocurre. Sí, puede ser. Entonces, claro, yo en todo ese transcurrir de la vida, o sea, ustedes se dieron cuenta muy temprano, yo me doy cuenta ahora que estoy como más metida en el mundo del catolicismo, de la fe, de la filosofía, y veo cómo la gente es hipócrita consigo misma, ¿ok? Porque en realidad no estás engañando al otro, no. Te estás engañando a ti. Entonces es una cuestión de ser auténtico, de que esa autenticidad prive por encima de cualquier cosa y que lo que tú realmente creas y tengas en el corazón lo compartas. Entonces la gente es egoísta. O sea, en líneas generales somos egoístas. Incluso me incluyo, para algunas cosas soy egoísta. Realmente en este momento no sé para qué cosas soy egoísta, pero sé que lo he sido. Porque... O la humildad. Bueno, exacto. No, ese término es complejo. Vosotros sabéis que soy bastante complejo el tema de la humildad. Fíjate. Pero es que en el fondo es entender los conceptos. Eso es lo que a lo que vamos. O sea, si no entiendes el amor, si no entiendes la misericordia, si no entiendes la humildad, no la puedes practicar. Y en estos días hablábamos con un amigo sacerdote y él decía... Porque estábamos hablando con otra persona que decía, no, que tú no puedes obligar a los niños a que vayan a cierta religión o lo que sea. Y entonces él decía algo que a mí me parece muy válido.
porque el otro decía, porque entonces no los dejas escoger. Y el amigo nuestro le decía, pero es que no puedes escoger si no tienes conocimiento. O sea, ¿cómo haces una elección si no tienes contexto sobre qué escoger? Entonces, en el fondo es eso. O sea, hay que exponerse a las distintas facetas de la vida para luego tú ir formando tu propio criterio. Pero si te tienen así encerrado, entonces es muy difícil que tú realmente puedas desarrollarte, puedas entender la vida, puedas creer incluso. Porque al final es porque alguien te lo dice, no porque tú lo crees. Y esa no es la idea. Igual eso tiene muchas aristas, porque tú lo puedes llevar a otras cosas que, no sé, tú sabes que las drogas hacen daño, evidentemente. Y tú como padre no vas a querer que tu hijo ni siquiera se acerque, ni sepa, hasta ni siquiera se las mencionan a veces, o te las dicen, cuidado Las con omite, esto. claro. Pero ya está de parte de uno si las pruebas o no, y si cuando las pruebas tú dices, mira, no, en efecto, o sea, es no probarlas, no deberías hacerlo. Pero también está en la capacidad que tú tengas, en el experimentar, en el saber y demás. Yo por lo menos, yo me acuerdo, mi hermana, fumadora de toda la vida, y a los 11 años le robé un cigarro. Mi hermana y yo nos llevamos 10 años. Entonces, claro, ella tenía 20, tenía 21, yo tenía 11. Le agarré un cigarro y me fui detrás de la secadora. Imagínate. En el edificio, en el apartamento. Detrás de la secadora lo prendí y me he fumado todo el cigarro. Solo a con los 11. 11 años. Ay, Dios mío, señor. Basto y sobro. Nunca quise fumar. Guácate. Claro, pero no lo voy a hacer, no sé, con otras drogas. Claro. O sea, te imaginas que voy a inyectarme heroína Voy para a ver probar. No. 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 Entonces, es como que tener... Es súper válido ese punto. Y en cierta manera también entiendo el punto de la otra persona. Pero, no sé, la vida infantil, o sea, la vida infantil, que es la que es la que nos forma, es la infancia. La infancia y la adolescencia, que es la que nos forma, la adolescencia es la que nosotros empezamos a aunar criterios y demás. Es indispensable que la mayor cantidad de temas puedan estar sobre la mesa, claro, aunque uno no los entienda, creo yo. Pero bueno, las generaciones van a ir cambiando. Sí. Lo estuvimos hablando en el episodio de los millennials, que no entendemos muy bien todas estas nuevas generaciones que vienen. Entonces va a ser más complicado. Entonces, si el día de mañana, no sé, existe una ley donde diga que tú no puedes hablar de religión a los hijos. Mira, en este libro hablan de las generaciones. Es que yo estoy conmocionada con este libro. Hablan de las generaciones, donde la chica decía, Edith Stein decía, que hay una generación. O sea, la generación siguiente no puede saber lo que... Hay como un abismo del conocimiento entre una y otra generación. Es una cosa que ella lo habló en 1940. O sea, imagínate. Que ya se hablaba igual de las generaciones. O sea, ya estaban pensando en que cada 20 años, ¿no? Cada 20 años, aprox 15, 20 años, hay un grupo de personas que vienen con otra... O sea, el estilo de vida te obliga a ser diferente. Sí. Claro. ¿Vale? Lo que pasa es que también el tema de las personas que se dedican a la religión como tal, sacerdote, ¿es monja? No. Sí, en ese fue momento monja, no. sí. En ese momento no. Cuando escribió esto no era monja. Bueno. Luego se unió a las carmelitas descalzas. Es filósofa. Es a lo que voy. Usualmente todas estas personas muy ligadas netamente a la religión tienen un componente filosófico increíble. Claro. Y realmente son personas muy inteligentes. Y cuando hablamos de ese tipo de personas, son personas que tienen una capacidad de ver un futuro que nosotros no la tenemos. Claro. Con todo eso que creo que nos consideramos personas inteligentes. Sí. Pero se nos va. O sea, se nos va esa capacidad de pensar, de analizar de ello. No la llego. Y por eso 40 y no sé si hay un libro actual que esté hablando del 2100. Tampoco es que es muy loco o fuera del cambio que nosotros sabemos que va a pasar, pero también será súper interesante saber qué opinan dentro de 100 o 200 años con el tema de las generaciones. Sí, wow. yo creo que también el tema bueno, por lo menos lo que nos pasó a nuestra generación es que también la educación se orienta mucho al tema numérico, matemático o científico. Sí. Y se dejó muy de lado el tema humanista. Sí. Que yo creo que en estas últimas generaciones se ha tomado más en cuenta, pero no sé realmente si... O sea, porque puede ser que en el papel esté que tiene que ser una educación más humanista, pero no sé si realmente la gente
está Claro. entendiendo de qué va el tema del conocimiento, de la espiritualidad, de las emociones. O sea, una cosa es que esté escrito y otra cosa es que la gente realmente lo entienda. Este chico, Carlo Acutis, que es el próximo santo que va Es el santo millennial. El ¿no es que le santo llaman? millennials, exacto. El primer santo millennials porque murió en el año 2006 con 15 años de ¿Alguien edad. que le puedo decir que me quite el virus del computador? Debería, Qué podría. mal chiste, no lo sé. siento. Y yo, y que bueno, puede ser. Capaz, ¿no sabes? No sé, algo divino. Ya. Si fue por hacer malas acciones, no te lo voy a quitar. Cónchale, bueno, yo- Paga tu penitencia. No. Paga tu Termina de explotar el... Bueno, te voy a decir que he visto varias entrevistas de él, de documentales y tal. Y cuando en el proceso de beatificación, cuando lo estaban considerando para beatificarlo y luego obviamente el que es beato pasa a la santificación, sí hay milagros eucarísticos. Había alguien que dijo, mira, le revisamos el computador, la computadora, la laptop, le revisamos a todos los dispositivos móviles informáticos a Carlo Acutis para ver si él había visto pornografía. Y no había nada. Entonces, pero que decían, si encontrábamos algo relacionado con sospechoso y tal, se detenía el proceso. Lo decía en la entrevista del documental. del documental de Así Prensa, EWTN, Vatican News. Bien, este chico dice, todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Me parece interesante porque es verdad, terminamos... Miércoles. Claro, o sea, caminamos como zombies. Sí, este mundo hace que uno camine como zombie. Sí, La qué canción de fuerte. Pink Floyd. Sí. Another Brick in the Wall. Sí. Pero como un niño con 14, 15 años dice eso, O sea, pensó en la existencia. pero es que los grandes filósofos comenzaron a filosofar desde que eran niños. Sí, bueno, no sé, soy un poco ignorante en ese tema, supongo, desde siempre, quizás. Es que o sea, lo que pasa es que, claro, siempre se habla de los grandes filósofos y de sus obras porque ya son mayores, pero cuando tú estudias la vida de cada uno de ellos, siempre estuvieron... Destacaron desde- destacaron desde pequeños pequeño. por ser, no sé si, no son más ágiles, son más críticos, más maduros, ¿entiendes? Desde jóvenes. Entonces, tiene sentido que con 14 años pudiera decir eso. Ahora, me imagino que el bullying que le hacían a él... O sea, bueno, No sé si... yo no he llegado realmente a escuchar acerca de bullying en su colegio Porque porque... básicamente sería un bicho raro dentro de su... Por supuesto, pero ¿Entiendes? pero él al contrario contagiaba a los amigos, Ah, entonces mira, era muy era de- popular. Ah, bueno. Era muy Tenía popular, carisma. muy amiguero, tenía tenía carisma. sí, tenía de verdad que tenía carisma, o sea, el chico del contrario no, pero ojo que no sé, realmente, o sea, ahí no puedo asegurarlo porque tiene que haber gente que igual haya hecho bullying y demás, o sea, lo que pasa es que, claro, la historia se está escribiendo, así que hay que esperar. Claro. ¿Ves? Hay que esperar. ¿Tú tienes ahí otras preguntas? Bueno, hemos hablado de nuestro primer acercamiento con la religión y ahora ese primer acercamiento nos deriva a cómo influye esas creencias que nosotros tenemos en nuestro día a día. O sea, ¿cómo influye la creencia que usted tiene en este momento? Que usted tiene. No sé qué le salió. Gocho la Uy. cosa. ¿Cómo influye la creencia? Esa era básicamente la pregunta que tú me hacías antes. Claro. Que esas decisiones me llevaron a vivir la vida como la vivo, básicamente. O sea, sí, porque... Explica cómo llevas tu vida, Tomás. eso no es tan sencillo de explicar. Por eso. Biography. Tomás Cadenas. Prontamente. Netflix. O sea, recientemente nos hemos tenido que apegar a los paradigmas sociales establecidos ya, o sea, los O paradigmas. sea, es que ya va. Pero, Sí, a ver, ajá. hay un tema de marco legal. Tú te tienes que adaptar al marco legal. No A puedes ver, vivir fuera del tú marco siempre legal. te has adaptado al marco legal, eso no es tema. Ya, ok. O sea, y luego vienen políticamente hablando demasiado. Perdón. luego vienen los temas que no son estrictamente escritos en una ley, sino que dependen más de la apreciación personal. Entonces,
un ejemplo que yo he dado en otras oportunidades, que yo estuve participando en política en Venezuela y yo no me sentía identificado con ningún partido porque todos eran de izquierda. Entonces, o sea, es esa sensación de que tú ves todo lo que hay alrededor tuyo y tú no te identificas con esas cosas. Hasta que llega algo que tú dices, ah, mira, con esto sí lo puedo agarrar para mí. Y yo creo que con la religión pasa muchísimo eso y forma parte fundamental de nuestra vida. Porque cada religión, en el caso nuestro, en el mundo occidental, la religión católica predomina mucho. Pero en otras partes del mundo, por ejemplo en China o en la India, donde tienen unas creencias muy distintas, Claro. los valores intrínsecos de la sociedad son distintos. O sea, el amor al prójimo, el respeto por las diferencias, todas esas cosas nos las enseña la religión. Y hay otras religiones que no enseñan eso. Entonces, sin duda, puede ser que tú después, a lo largo de tu vida, reniegues o te apartes o dejes de creer en Dios o en lo que te dice la iglesia, pero tu comportamiento y tu moral va a estar muy influenciada por tu crianza y por la fe que te inculcaron en tus primeros años de vida. ¿Que cómo vivo yo? Bueno, Más grillos. Pero es que no me estás respondiendo, Tomás Daniel. Estás demasiado, no sé, estás demasiado político correcto. O sea, bueno, hablando de manera... ¿Cómo es que se dice? Políticamente correcto. Claro, esta parte la va a cortar. Políticamente correcto. Sí, demasiado. No entiendo. ¿Pero qué quieres? Está sobrio. Sí, ¿será por eso? Sí. Ay, ¿por qué no bebimos? Debíamos haber Porque bebido no quería soltarse en este tema específico. Joder. No quiere hacerte pasar pena, Daniel. Eso es todo. No, pero es que se pierde el podcast. No, pero es que no puedo decir todo lo que quiero decir. Exacto. Ah, ¿viste? ¿Por qué? Ya dijimos por qué. No Por sé. los grupos esos en los que están ustedes. La secta. Ah, mentira. Las sectas. Las sectas en las que están, porque la Nueva Acrópolis es otra. Sí, estábamos buscando... Esta tarde, esta mañana. Buscó un artículo de 1985 donde decían que era una secta paramilitar. Y neofascista. Ay, casi todas las vainas han salido así, siempre las han dicho que son sectas. Ojo, puede ser cierto. Y en su momento salió así y después cambió. Sí. Claro. Bueno. Ok. Mira, bueno, ¿quieres? Retoma Sigo. tú. Dale. Dale tú. O no sé, ya. La pregunta. Yo parto entonces cómo influye toda esta creencia. Mira, bueno, ya les había contado que me cansé un poco del tema de iglesia cuando salí de quinto año. Me voy a una universidad, netamente ingeniería, es decir, los temas religiosos no eran parte de tu día a día. Y fue un refrescamiento general de como que todo ese conocimiento y todo eso que venía del colegio, ¿no? Después salgo de esa universidad, me regreso otra vez a mi ciudad a estudiar periodismo y estudiando periodismo caigo a dar clases de música en colegios. Y entonces, estando en los colegios, #Venezuela religiosa, en los colegios era también, a pesar de que no era un colegio cristiano o católico como tal, pero participábamos en misas obligatorias. Como yo tenía creé una coral en el colegio y mi coral cantaba las canciones religiosas. Entonces, era así como que, Dios mío, pero me vuelves a llevar al sendero. No se olvida de ti. No, sí, así como que... Lo que yo te enseñé tienes que... Hoy trabajas en una institución. Hoy trabajo en una institución católica en el que también formo parte, sin querer, así de la nada, de un coro El coro de la católico de la iglesia. Y es así como que, really, man. Y tu prueba de vocación, la prueba vocacional Mi prueba del quinto vocacional, año. bueno, sí, salió también en uno de los episodios, que hace sacerdote. Entonces, así como que todo apunta a que tengo que estar ligado a la religión. Mírate. Pero Ok. igual tengo demasiados peros con ese tema. O sea, con la religión. Bueno, sí, con la religión. Claro. No con la creencia. Creo que ahí lo puedo separar. Vale. Vale. Sobre todo porque estando en el colegio, cuando trabajé en el colegio estudiando periodismo, Sí.
no sé si lo había comentado antes en podcast anteriores, A ver. pero le dice que usualmente en Venezuela las ciudades, las capitales, son súper católicas. Es donde está el trabajo del catolicismo muy bien hecho. Pero en los pueblos no está tan bien hecho ese trabajo. Y ahí Como es en contrario en Chile. como es el contrario en Chile. Claro, ¿viste? claro, en las regiones Entonces, está más sí. arraigado. Entonces, allá en los pueblos entraba el cristianismo, el evangelicismo. Las iglesias protestantes. Sí. Entonces, a mí me tocaban muchos niños que eran cristianos evangélicos. Entonces, claro, no podían cantar canciones de María, ejemplo. Yo viniendo con una educación totalmente mariana. Y entonces, para mí, cerrar una misa con una canción mariana era lo más normal del mundo. Claro. Entonces, de repente, vamos a cantar junto a ti, María. No, profe, no puedo cantar eso. Y yo así como que, ¿por qué no puedes cantar? Y empezamos a hacer ese trabajo. Entonces, también fue muy bonito para mí escuchar muchos artistas que nunca los hubiese escuchado. Yo creo que nunca hubiese escuchado a Alex Campos si no me hubiese topado con... Tercer Cielo también. Tercer Cielo. Pero es que tengo una mala experiencia con Tercer Cielo. Sí, también. sí, lo recuerdo. Lo recuerdo, por eso. Ok, Christopher contrató a Tercer Cielo. Sí, trabajaba en una alcaldía. Y es que me da rabia ese cuento, porque estábamos encargados de las ferias de la municipalidad. de la municipalidad y nos dieron carta blanca, pues carta blanca con la plata que había, que justamente era plata de la alcaldía y plata de la gobernación. Ok. Entonces igual era más o menos plata. Y yo quería traer a Caramelos de Cianuro con Calle 13, Oh my porque estaba súper pegado con Calle 13 en ese momento. ¿Cuál canción? No me acuerdo. Atrévete. No, ya era como el tercer disco, creo. Ok, ya. Ellos igual pegaron los tres, 4 primeros discos, los pegaron completitos. Después, decadencia. Pero bueno, estaban súper pegados y hablé con los managers y los conseguí y los tenía para los dos al mismo día. Ultra fan de Caramelo y además de Calle 13 yo dije, la voy a reventar. Y viene la alcaldesa y después que tenemos como que la parrilla. Bueno, claro, el tema de que la gobernación nos daba plata, nos imponía también artistas. Era un chanchullo, realmente. Se pagaban y se daban el vuelto. Sí. Entonces, bueno, estos artistas tienen que ir sí o sí. Ok. Entonces me quedaban así como que 2 días libres. Entonces, evidentemente, los 2 días libres era el día llanero, que simplemente tiene que ir porque además aprovecha de meter el talento local. Claro que el llanero vendría siendo el equivalente a la cueca aquí. Sí, folclore. Folclore. Y Sí. el otro día era libre. Entonces yo quería meter eso y viene el alcalde y me dice, no, porque yo quiero un día cristiano. O sea, es que es una mezcla de cosas. Primero, ella imponía el tema cristiano porque se vendía como una alcaldesa súper cristiana, cuando ni siquiera era cristiana, lo que era santera. No. O sea, mira ahí ves todas las capas que tiene esta historia. Sí. Demasiado. Entonces, bueno, día cristiano. Me acuerdo entonces que me contactó el manager de Alex Campos y yo te estoy hablando que, no sé, estamos en septiembre y esto era para febrero. Algo así. Y le escribo al manager de Alex Campos y yo le pregunto si tiene fecha para febrero. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? ¿Cuál? ¿De qué año? ¿Febrero de qué año? El de Alex Campos. Y yo, ¿tú me estás diciendo que Alex Campos en septiembre de este año ya tiene vendido todo el año que viene? El cristianismo da plata, señores. Wow. Sí, señor. Entonces, claro, no pudimos tener a Alex Campos y caímos con Tercer Cielo, que estaban pegados con el Yo te extrañaré. Tenlo... Ya. Bien, chévere, ¿no? Ningún problema. Es que esa canción yo la escuché una vez en un cementerio. Es que es súper pavosa la canción. Ay, no, demasiado. Es súper pavosa, déjame decirte. Y es muy triste esa canción. Es demasiado... Y Es pa' tipo la funeral. canta, un pero- vallenato Es pa' cristiano, funeral. básicamente. Sí, claro, en el cementerio. Qué horrible. No, sí. Es muy dark. Es muy dark. Bueno, para terminar el cuento de Tercer Cielo, pues, porque me caen mal. Ahorita no me acuerdo bien los montos, pero puedo decirte que Tercer Cielo me costó casi lo que costaba Calle 13 con Caramelos de Cianuro juntos. No puede ser. Y yo me dije, mierda, esto tiene que ser una banda gigantesca. Los dos nada más, los que cantan. Que yo no sé si son parejas, son hermanos, no sé, es como Pimpinela para mí esa vaina, ya no. Y el tipo con su piano y la caraja. Y entonces, al final, el monto total que nos dio, por eso te digo, fue casi igual, porque en el hotel, de paso, los bichos desayunaban vino
2 botellas de vino. Una botella de vino cada uno de desayuno. Sí, sí, bueno, los artistas tienen un rider y un... Y entonces, y después Ya, cuando pero llega... se supone que son una cosa el rider y otra Ya, cosa... son cristianos, Y claro. otra cosa Desayunar es... vino. Desayuno. Porque yo estuve así de contratar a Caramelos de Cianuro también y me pedían cajas de whisky. Bueno, pero ¿sabes? tú O sea, esperas Una estrella de que, rock. que una estrella de rock se tiene te que pida comportar hasta así. condones. Claro, claro. O sea, tú esperas eso. Ese Ya, es el ok. tema de la coherencia. Es la coherencia. Si tú eres Ya. estrella de rock, ok, pero si eres un cantante Entonces, cristiano, ya, Claro. te puedo pasar, pero que no lo pasé obviamente, te puedo pasar el tema del desayuno. Pero entonces llegaron al lugar y ni siquiera se querían tomar fotos con la que los contrató, con la alcaldesa. O sea que no, nada de fotos, no, nada de fotos. Míralo, y pues. la hija de la alcaldesa fue a hablar con ellos, así como que, bueno, ¿qué te pasa? Y no sé qué diablo. Y habló con el manager, que, o sea, como que mira, y Mi entonces mamá es la alcaldesa. entonces ahí fue que como que accedieron y se tomaron la foto y ya. Y así como se montaron, así se fueron y dejaron a todo el mundo así. Todo el mundo que, ay, qué lindo la adoración, ellos son un instrumento de Dios. No, No, no claro. estoy de acuerdo. Entiendo. ¿Entiendes? Sí. Entonces, a lo que voy es Sí. que ha pasado. Que hay muchas cosas que me han acercado y me han alejado por lo que hemos hablado, por Ya. las acciones. Porque Sí. al final las acciones no tienen coherencia con lo que están predicando o lo que está. Yo no te voy a decir, y vuelvo a repito, tampoco es que voy a pedir que una persona que me hable de religión sea la persona más santa del mundo. No, mira, no tiene ni siquiera malos pensamientos ni nada, porque es mentira. Todos somos seres humanos, todos tenemos cosas buenas, cosas malas, pensamientos positivos y pensamientos negativos. Pero una cosa es que tú tengas los pensamientos negativos o como tú dices, que puedas tener envidia, que puedas tener... Es absolutamente normal porque son emociones. Y eso no tiene nada que ver con la religión. Es netamente humano. Y eso existe. Está ahí. Sí. Pero que esas emociones sean las que generen o que lleven las riendas, sobre todo las negativas, y generen las riendas de tu accionar cuando estás predicando que sí, Dios es bueno, Dios nos quiere, todos tenemos que amarnos unos a los otros y no lo haces, no puede ser. O sea, señores, iba a ser más fuerte. ¿Cuántas personas, sobre todo mayores, mujeres, sobre todo, no es por ser nada, pero que es como que el estereotipo. El estereotipo. Esas señoras, mujeres que viven predicando y hablando de Dios, que viven alrededor de nosotros, que son nuestras vecinas, que son más chismosas, que hablan mal de todo el mundo, que hacen mal, o sea, a propósito. Sí. O sea, Tienen malas intenciones. Te dejan con malas quizás, intenciones. casquillo. Y después tú las ves dándose golpes de pecho. y criticando. Sí, entonces... Porque entonces tú no. dices que... ¿Me entiendes? Entonces son esas cosas que realmente a mí son las cosas que me alejan y como que todos lo no manejado por el humano, digamos. Claro. Que son como, este trabajo me salió y el trabajo es sumamente alejado. O personas que están a mi alrededor también son muy... valoran mucho el tema de la religión y son mis amigos y yo los amo y todo. Entonces, claro, o sea, son como esos detallitos que están ahí puestos en la vida para que te digan, mira, aquí estamos, no te alejes. Hola. No te alejes. Yo sigo aquí presente, Sí. omnipresente, pero sigo aquí. Exacto. Pero Oye, qué fuerte, como muchos otros temas, para mí realmente muchas de las cosas, la religión es un negocio. Bueno, ¿Entiendes? pero a ver, te voy a interrumpir A un atajar. momento, te voy a atajar. Perdona que te ataje Ya. y prosiga. Así dice mi mamá, perdona que te ataje y prosiga. Mira, has dicho muchas cosas. Me encantaría haber escrito así bullet points de voy a atajarlo aquí para objetar. Ok. Y una de ellas es, a ver, efectivamente, yo he notado ahora que estoy dentro, o sea, no estoy dentro, me he sumergido, ¿ya? Es lo mismo. Pero estás más a lo no, profundo. a ver, no, lo que quiero decir es que no es que Has haya alguien que profundizado. me haya aceptado. No, yo simplemente he entrado porque no, ahí no es que te acepten o no te acepten. O sea, es lo que yo creo y estoy aquí porque tengo derecho. Ya, tengo derecho a creer, tengo derecho a abrir la puerta y entrar. Punto. Y bueno, con mi podcast, ¿no? De La Vida en un Podcast, he tocado las puertas en varios lugares, en varias instituciones que son parte de la Iglesia Católica. Y hay algunos que me han dicho que sí.
y estoy muy agradecida por estas instituciones. Las voy a nombrar: la Universidad Católica del Maule, la Editorial San Pablo, que para mí es un sueño que la Editorial San Pablo me haya dicho que sí, que lo están publicando en su página web, que lo están publicando en sus redes sociales, que hay una colaboración, en etiqueta de colaboración conmigo por La Vida en un Podcast, y se difunde esta información. Pero sí es cierto que han habido como otras instituciones que he tocado la puerta y es como, mira, no queremos hablar de eso. Porque yo hablo de la participación de las mujeres en la iglesia. Entonces, no, yo no soy el medio para comunicar esto, específicamente esto. Ya, si hablaras de otra cosa, bueno, pero esto no. Entonces, a ver, es un hecho que las mujeres lideran la iglesia, ¿ok? O sea, son las que mantienen. De hecho, hay una persona que lo dijo en La Vida en un Podcast, dijo, sostienen el... Ay, Tomás. Como sostienen la iglesia, o sea, las mujeres son las que sostienen como la vida en la iglesia, ¿vale? Y la comunidad, y es cierto, o sea, la mayor participación está en el género mujer. Ahora, que ciertamente hay personas, hombre, mujer, que están dentro del círculo, de la comunidad, que tienen pues esas actitudes que no corresponden con lo que predican. En realidad, eso pasa en todos los medios, eso pasa en todos los lugares. O sea, no solamente en la iglesia la juzgan de esa manera, pero es que somos humanos. Y yo no estoy allí porque esas personas estén o para que dejen de estar o para... No, yo realmente estoy por mí. O sea, y lo dije en la última reunión que tuvimos con los matrimonios católicos, en la que quizás suene egoísta, fíjate. Ahí sí ya recuerdo un momento en el que fue egoísta, porque yo estoy aquí por mi alma, ¿ok? O sea, yo creo firmemente en que el ser humano, uno de sus atributos que lo constituyen es el alma, porque todo lo demás se queda, o sea, se diluye, pero el alma trasciende. Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Y una vez que yo más o menos entienda lo que va a pasar con mi alma, o que yo pueda construir, ¿no? Mi razón de existencia, entonces, vale, en el camino voy ayudando a la gente. En el camino voy a ir a ayudar al prójimo a que también piense un poquito sobre el tema, porque en lo que decía hace rato, esta persona falleció antier, ¿vale? Y trabajó conmigo durante 5 meses sin parar. Y yo no sé qué más hacía él con su vida, ¿sabes? Pero te mueres de un día para otro. Entonces, ahí es cuando tú dices ya... mi mamá me dijo algo muy significativo, que me dijo, estaba listo y el Señor lo estaba esperando. O sea, ya él estaba listo, por eso se fue. Y yo dije, ¿por qué me dijo esto mi mamá? ¿Cómo una persona...? Porque, o sea, el Señor lo llamó. Esas fue las palabras de mi mamá. El Señor lo llamó, porque ya estaba listo. Entonces, bueno, es una manera de verlo. O sea, es una manera de verlo. Claro. ¿Vale? Y es una manera válida, ¿ok? Porque en realidad no sabemos cómo validar. ¿Bien? Entonces, cuando yo... Eso nos lleva a la siguiente pregunta. Te decía a ti, Tomás, que cómo tú llevas tu vida es porque, o sea, nosotros... Teníamos un acuerdo cuando nos casamos para vivir de una manera, y claro, han pasado 5 años de nuestro matrimonio civil y hemos tenido que cambiar la dinámica. O sea, nosotros hicimos como un pacto de vamos a vivir de una manera, o sea, es decir, Tomás es esa persona que el más filósofo en la relación, vamos a decirlo así, el bohemio de la relación, y Daniela es la que va y se enfrenta al mundo para ser parte de un grupo social laboral, o sea, un grupo social en el que las cosas son de 8 a 6 de la tarde. ¿Bien? Y ese es un estilo de vida, pero ese no es el único estilo de vida. Ya, pero esa pregunta te la voy a responder en el de filosofía, no en el de religión. No tiene nada que ver. Porque es la filosofía de vivir. Sí. Ya, bueno, es distinto. Segunda temporada. Entonces, Christopher, en resumidas cuentas, lo que tú mencionas es que yo escucho en ti, muy particularmente en ti, o sea, en realidad esta conversación siempre va a ser entre los tres.
¿no? Sí. Es que pienso que hay que ahondar ahí, o sea, hay que preguntarte más por qué. ¿Por qué esos llamados? ¿Qué estás haciendo con el tiempo tuyo? ¿Y qué quisieras hacer? Porque yo te veo más en el cine. O sea, te veo en la producción de la película. Te veo en Hollywood. O Sí, sea, pero no, o sea, que tiene que ver Tiene que ver. el tema religioso en es eso. que estamos hablando A de menos que Mel Gibson me contrate para la segunda parte de La Pasión de Cristo. ¿Cómo se llama? En Chosen. En Hola. Chosen. Chosen. ¿Verdad? Es que se viene un universo. que sí, Sí. ¿viste? A eso falta gente. Y es una Hace productora falta gente en todos lados, Es una Daniela, productora no es nada. independiente, no es Sí. Hollywood. ¿eh? Es que se Así que trata, ya o sea, sabes. la vida es perseguir los sueños, o sea, la vida es perseguir los sueños para mí, o sea, cazarlos. Perseguirlos y cazarlos. 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 No, Cazar. no Cazarlos. Hostia. Cazarlos. Perseguir y cazar. Ya. Sí, claro. Te veo ahí, entonces yo no te veo cazándolos. ¿Me explico? O sea, claro, yo sé que pasan muchas cosas en nuestras vidas. O sea, tu vida, mi vida, la de Tomás. Es un rollo todo el tiempo, ¿no? Pero la verdad es que el objetivo hay que trazárselo y hacer todos los días lo mínimo para llegar ahí. Porque el tiempo va pasando. Y si eso es lo que tú más deseas, hay que ponerle de verdad corazón. Porque eso, yo sé que tú deseas eso. Daniela siempre me pide que corte esas cosas. Daniela, ¿tú qué opinas? Daniela. Mira, ¿Qué? porque estás arrugando los ojos. No, porque... No sé. Te faltan los lentes. Sí, yo creo. Gracias. Eso te protege la vista de la pantalla porque tiene filtro azul. ¿Así vas a ganar? Y ahora sí vas a cuidar tu vista. Gracias a quién. Óptica Nos. Gracias a nuestros amigos de Óptica Nos. Más. Y así soy. Soy tu amiga. Yo sé que tú deseas estar en el cine. Yo lo sé. Eso es es en el agua. O sea, es tu mundo. Desconecta de esta onda. De la Conéctate vida. en otra. Conéctate en otra onda. Cambia la frecuencia. Te lo mereces. Te lo mereces. Te quiero. Ya. Qué linda. Fin. No sé qué tiene que ver eso con... Pero bueno. Es que es la Gracias. existencia. Se quiso desahogar. Es que es la existencia. Es la vida. O sea, aquí es... Dios existe. La vida existe. Por eso era que una Es que- mezcla de filosofía es con que, religión, porque para claro, él es lo mismo. Sí, ese es el Claro. tema. Sí. Pero no, para nosotros no es lo mismo. Exacto. O sea, yo también me Pero está bien, pregunto. está bien. Yo también me pregunto. O sea, a mí me cuesta mucho... O sea, yo vivo con este ser que tiene unas preguntas No sé por qué me dice muy así, pero ok. filosóficas. Le digo ser así, es una expresión que uso frecuentemente. Pero vivo con este ser. Por lo menos mal que no sea chilenizado. Esto no va en la vaina. Esto no va en el corto Ok. final. Por lo menos no sea chilenizado. No dice, yo vivo con este saco de wea. Que es lo más normal ahorita que te digan. ¿En Así, serio? qué lindas son las parejas. Sí, me encantan. lindo. Está bonito. Aceptable. Bueno, yo vivo con este ser y, cónchale, cada vez que hablamos de exactamente la religión o la filosofía, ciertamente yo lo mezclo, o sea, para mí hay como una mezcla allí, porque es la existencia. Y me asombra mucho Edith Stein, porque realmente ella también estaba buscando la verdad, o sea, estaba buscando saber si Dios existe o no, y cómo existe, y en qué forma existe, y cómo podemos confirmarlo. Y luego, claro, veo todos los milagros eucarísticos que, por ejemplo, este chico los recopiló, y por eso es lo que es, porque recopiló todos los milagros eucarísticos que han ocurrido. Los milagros eucarísticos lo que significa es que son como todos los hechos que han pasado en la tierra, que son que no se pueden explicar a través de la ciencia, científicamente, de por qué una persona vive, porque está aquí en la tierra, porque alguien lo curó, ¿vale? Claro. Lo sanó. Pero es que, mira, por ejemplo, este tema tiene mucho que dar. Y Mucha yo creo tela. que, como nos está pasando en esta temporada, vamos a tener que después volver a hablar del tema, ¿no? Pero a mí cosas que uno piensa así, como que, mira, no sé. El tema de los milagros. A mí con el tema de los milagros me pasa algo muy particular.
que en este caso lo conecto con las lecturas de cartas, los conecto con los videntes, lo conecto con esto. Yo creo que hay un tema importantísimo que es la capacidad que tenemos los seres humanos de desarrollar nuestro cerebro, nuestra capacidad en general. Yo creo que el tema de los milagros, junto con todo esto que te mencioné, también va de la mano con eso. Es decir, no quiero poner en duda una existencia divina, pero vamos a poner en duda una existencia divina. Ok, sí. O sea, sí, adelante. Un milagro puede no ser un milagro, sino simplemente la capacidad del ser humano de curarse solo. Que no todos la tienen porque no todos la desarrollan. El punto es que quien se cura es quien lo valida. Es quien lo predica. O sea, esa persona dice. Es como cuando... Ese es el punto. Y voy al tema de... Es como cuando te lees las cartas y tú preguntas por algo y te responden algo y te dicen, sí, aquí va a llegar en tu vida un nuevo amor y tú estás con... Va a llegar un nuevo amor y lo atraes, ley de la atracción, y llega a la persona que supuestamente... No sé si fue en las cartas o fue que tú lo trajiste. Porque te quedaste con la idea. ¿Entiendes? Y te pusiste a buscarlo. Y te pusiste a buscarlo. Entonces, ahí es donde entra esa parte, no sé porque no lo puedo demostrar. Mística. Pero en esta mística somos nosotros mismos que tenemos esa capacidad. No lo sé. O gente que gente que se cura solo sin haber sido un milagro. Y te curaste milagrosamente. Y no está demostrado. Que no le avisó a nadie. No le avisó a nadie ni nada. O al contrario, gente que tiene 10 años con un cáncer y el día que se entera dura 2 semanas. Viviendo 10 años con el cáncer. Y así sucesivamente. Claro. Es la capacidad que uno tiene. Ojo, es un comentario al aire que no sé si salga o no, ni demás, pero son esas cosas que a veces tú te preguntas y... Porque... ¿Qué también pasa con el tema de la religión? Y vuelvo otra vez al tema del fanatismo. Que la gente te dice A y es A. Y la gente es porque es A. Y no necesariamente. Piensa un poquito más porque puede no ser así. No, ¿cómo no va a ser? ¿Ves? Ya. Entonces yo creo que es una mezcla de muchas cosas. Sí, es una mezcla de creencias. Sí. Que es exactamente, o sea, cómo vivimos el día a día en base a nuestra creencia. Y es así. Por eso te digo, busca el norte en otro lugar para que esa creencia se conecte. Claro. Total. Otra pregunta que tengo. Ya que estamos hablando de este tema divino, ¿han tenido experiencias divinas? A lo que llaman así, algo como que... no sé si milagroso, no sé si ese encuentro cercano con Dios que ustedes hayan recordado o que hayan tenido experiencias cercanas a la muerte y que no sé, dieron una luz y demás, o que definitivamente hay gente que muere y o sea, tiene como un paro respiratorio, un paro cardíaco y revive. Entonces, 1 o 3 minutos y vienen, no sé, escucharon algo, vieron algo. ¿Les ha pasado a ustedes eso en algún momento o...? No, siempre he querido que me pase y no me ha tocado la suerte. Es que una vez traté de estrangularme para ver y no lo logré. Cuando estaba muy pequeño me enfermé bastante, estuve grave, pero no estuve así en esa... nivel de conciencia. No, en ese nivel de que tú dices de que estuve clínicamente muerto durante unos minutos. No llegué a ese punto, pero sí estuve bastante grave. Y la verdad, bueno, también estaba muy pequeño, de repente no me acuerdo, pero que yo recuerde nada. Y luego en mi vida, porque claro, siempre he sido muy escéptico. Y la gente que me aborda y me trata de convencer, yo le digo, bueno, o sea, sería genial. A mí me encantaría que me saliera un fantasma un día y me dijera, soy el tatarabuelo de... Pero no me ha pasado. O sea, entonces no... ¿A ti te ha pasado algo? No. Y no, nada. O sea, fuera de los detalles que te he comentado en todo el capítulo, de que hay como esas pequeñas señales que me llevan siempre a estar ligado al tema, a la iglesia. Más que a la religión. O sea, exacto, más a la institución. Uh-huh. Más allá del tema religioso. Que me llevan ligado a la institución. No he tenido nada. He conocido personas que sí han estado clínicamente muertas y tampoco han experimentado nada, o sea, no recuerdan nada. He tenido personas que supuestamente ven fantasmas y demás, pero
vamos al escepticismo. O sea, si yo no lo compruebo, no sé. No te sabría decir. O sea, que siempre quedo como en el de que vuelan, vuelan. O sea, de que existe algo, existe. Pero no tengo cómo comprobarlo porque no lo he experimentado. ¿Entiendes? O a lo mejor mi propio cerebro lo bloquea, no sé, porque ni idea, de verdad no. O sea, a mí me han pasado varias cositas que, o sea, no necesariamente son como que, o sea, me muestran como un más allá, pero no necesariamente tiene que ser Dios, ¿ya? Sino cosas que me han pasado más allá. Y hay alguna que sí me mostró, sí, correcto, yo diría que un más allá. Una vez estaba yo en mi casa, en Maracay, ¿vale? Entonces la casa yo estaba en la cocina, teníamos una mesa, la mesa del comedor, en el comedor realmente, y frente al comedor había una ventana que daba al patio. Entonces estaba el televisor entre la ventana y el comedor, ¿vale? O sea, como en una mesa, ¿no? Entonces yo estaba viendo la televisión y claro, detrás tenía la ventana, o sea, hacia un lado tenía la ventana, el televisor, ventana. Y mi mamá me pone el plato para comer, o sea, estábamos sirviendo la comida y tal, pero yo había llegado a la universidad o algo así, y la cosa es que me sirvieron el plato. Yo estaba sola en la mesa, mi mamá estaba en la cocina, era cocina-comedor. Entonces, estoy comiendo y me quedo mirando la televisión, como en mi casa era mucho esa práctica, comer con la televisión, por mi papá. Entonces, en una de esas me quedó Lela mirando hacia la ventana. Y mi mamá empezó, Daniela, hija, ¿qué te pasa? Hija, ¿qué te pasa? Y entonces, hasta que yo reaccioné. Según fueron 10 segundos. Mi mamá me dice, no sé, te quedaste Lela como 10 segundos y yo te movía, te hacía algo y no reaccionabas. ¿Qué te pasó? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué? Entonces, y la televisión eran comerciales. O sea, no había nada en particular. Y yo le digo, no, mami, había una persona allá. ¿Qué me pasó? Le digo, ¿qué me pasó? ¿Me pasó algo? Mami, había una persona allá. Me dice, hija, es que no reaccionabas. ¿Qué te pasó? Y yo, mami, es que había alguien allá al frente. Sí, detrás, o sea, en la ventana. Estaba como en el patio. Y yo, ¿quién era? Era un niño. Era un niño, un chico, no sé, como de 16 años. Cabello rulo, oscuro, moreno, ojos negros. Y tenía una polera, una camiseta azul, marino. Yo lo recuerdo todavía, ¿vale? Y me dice, ayúdame. Eso fue lo que me dijo. Ayúdame. Y yo, o sea, me quedé lela, yo no sé, pero ¿qué tengo que hacer? O sea, yo le decía algo, pero yo creo que mi mamá me dice, yo no te escuché que dijeras nada, pero yo le dije que ¿cómo te ayudo? Y él, ayúdame. Y ahí yo reaccioné. Entonces, claro, mi mamá le cuento eso y me dice, bueno, hija, hay que orar, puede ser un alma que esté en pena, que esté divagando, quizás murió en una situación inesperada, está atrapada, ¿sabes? Entonces me pasó eso. Otra vez, otra oportunidad, bueno, mi hermano y yo dormíamos juntos cuando estábamos muy pequeños y veíamos, o sea, había un indio. Se nos aparecía en el cuarto, te lo juro, un indio. Se dibujaba, como que se dibujaba. Indio me dice la gente. Se dibujaba el indio nosotros en nuestra habitación teníamos, no sé si ustedes se acuerdan que había una pintura que era la pintura para pizarrón de tiza. Pintura para la verde. Los pizarrones. Ajá. La pintura verde. Verde. Sí. Claro, entonces toda mi pared, una de las paredes principales de la habitación, tenía una franja inmensa. O sea, era la mitad de la pared pintada de tiza. Y ahí nosotros hacíamos las tareas. Y mi mamá, esa era su pizarra para enseñarnos a leer, escribir, multiplicar, etc. Entonces, se dibujaba un indio en tiza. Bueno, yo recuerdo eso. Y claro... ¿Cómo que se dibujaba el indio en tiza? Despertábamos en la madrugada y veíamos el indio dibujado en tiza. ¿Dibujado en tiza? Dibujado en tiza. ¡Me estás... ¿Y ustedes se volvieron a dormir? No, nos daba miedo, gritábamos y llorábamos y mamá. ¿Y qué decía tu mamá? Cuando tu mamá llegaba estaba el indio todavía. ¿Estaba el indio? No había nada. Entonces, claro, era como que producto de nuestra imaginación, pero mi hermano y yo lo veíamos. ¿Cómo tú explicas que mi hermano y yo veíamos un indio dibujado en tiza? Bueno, hay psicosis colectivas. Sí. ¿Cómo? Hay brotes psicóticos colectivos. Qué loco. Sí, eso existe. Ya, bueno, entonces esa es como otra cosa así como inesperada, del más allá, etcétera.
Más cosas, ¿qué puede ser? Bueno, recientemente cuando tenía como 15, 16 años más o menos, hacíamos una oración en las Cayenas, en la urbanización donde vivíamos, ¿ya? En Maracay, y bueno, el grupo de oración de la urbanización y tal, o sea, estábamos haciendo la catequesis también. Y entonces iban como unas señoras con la Virgen de Fátima, la Virgen Rosa Mística. Y entonces era hacer el rosario de la Virgen Rosa Mística, el rosario de la Virgen Rosa Mística. Y en eso, en una de esas, yo me escarchaba. O sea, me salía escarcha en la piel, y decía que la Virgen en esos momentos como que botaba escarcha. Yeah. Y te regalaban un pedacito del aceite que era de bendito, de una Virgen de yo no sé dónde, en Venezuela, que estaba botando escarcha, y entonces el aceite como que lo recogían de la imagen que se veneraba. Y claro, yo nunca había tocado ese aceite, nunca nada, o sea, ¿sabes? Y me pasó mucho, o sea, estuve como ese año entero que sudabas escarcha. Pues sí. No sudaba escarcha, Christopher, pero tenía pedacitos de escarcha porque no era sudor, o sea, increíble. Pero la escarcha dura, bueno, que dure un año no, pero sí dura burda. Yo no entendía por qué me pasaba eso. Ahora entiendo que era algo como muy místico, mágico, no sé. Inesperado, ¿no? Y no te puedo decir que yo había tenido contacto con escarcha porque lo hablábamos. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué no sé qué? Y yo, no, imposible que yo tenga escarcha. O sea, imposible que yo haya tocado algo con escarcha. Y el tipo de escarcha, de purpurina, o sea, ¿de cómo le llaman aquí? No sé. Hay... No sé, es que tiene varios nombres. Pero hay unos lapicitos que son como con brillantina. Con glitter. Como glitter. Pero el glitter es la que tiene pegamento. Ya. Pero bueno, eso. Me han pasado muchas cosas. Por eso yo también estoy tan pegada con el tema de la existencia, porque yo siento a veces que me espantan. O sea, me da miedito. Te jalan los pies en la noche. No, eso nunca me ha pasado, pero mi abuelita sí dice que le ha pasado. Como actividad paranormal. Claro, pero es que, o sea, en ese caso en específico, con el tema de las apariciones o de los ruidos y demás, o sea, a mí me pasa que lo mismo que dice Tomás, o sea, me encantaría poder experimentarlo sin tener que tener una explicación lógica a las cosas. Claro. Pero es que lo que usualmente me pasa es que siempre hay una explicación lógica. O mi mente la desarrolla. Así como que, no sé, los ruidos. Yo de noche soy muy auditivo. Entonces escucho cualquier ruido. Realmente, no sé por qué se desarrolla más. Entonces cualquier cosita y entonces empiezo a pensar, eso seguro fue el viento que jaló el árbol y que tocó la casa. O el gato que se o el gato por... que se está tal cual. Claro, bueno, le buscas la lógica. Tengo un perro que suena como la Sayona. ¡Qué loco! Horrible. Bueno, yo de verdad la primera vez que la escuché yo dije, aquí sí se dio. Pero entonces me empiezo a analizar yo, ¿y de dónde viene eso? Pero no suena, no es un perro llorando. No, es Y yo, Dios, ¿pero qué? Y entonces empecé a preguntar a los vecinos, y no, si es un perro, y llamaron a la policía y todo, y nunca nadie, va a decir un perro abandonado, qué sé yo, y la policía no encontró ningún perro en ningún lado. Estaba dentro de la casa. No sé, hasta el sol de hoy. Todavía y de paso le da en la madrugada. Sigue aullando. Sigue aullando. Yo pensé que era el perro que estaba en tu casa. No era el perro. No sabemos. Otro perro, no sabemos dónde viene. Pero ¿estás seguro que es un perro? Es que... Porque si no... Si fuera una persona pidiendo ayuda, ya estaría muerto. Créeme. Puede ser un gato. O sea, un animal, también puede ser. Un animal, realmente. Ok, claro. un animal, pero ya. Si no... O sea, no maulla como un gato, ni ladra quejándose como un perro. Es una cosa muy... A menos que sea cat dog. Mira, te voy a contar otra cosa, pero no sé si esto lo vas a meter en el podcast, ¿vale? Tú tienes... A las 7. Ya son las 7. Te tienes que ir, ya. Apúralo. Conclusiones, entonces. No, entonces te lo cuento afuera. Sí, claro. Bueno, yo creo que se nos quedó súper corto el tiempo y se los dije al principio, nos va a pasar que vamos a tener que hablar más profundamente sobre temas muy específicos, pero qué bonito experimentar nuestras infancias con el tema de la religión, sobre todo viniendo nosotros de un país tan religioso como lo es Venezuela y insertos en un país que también tiene un componente religioso fuerte, pero a su vez hay un movimiento también fuerte en contra del tema religioso. Claro. Entonces es como que a nosotros nos pasa que a veces,
particularmente no he tenido ningún encontronazo con nadie al respecto, por mis creencias y demás, pero no descarto que en algún momento pueda pasar. Sí. Ojo. Pero bueno. Sí, bueno, igual es un tema que es totalmente coherente con lo que venimos hablando en los capítulos porque es un tema que nos define. Entonces, sí, de eso es lo que se trata en nuestro podcast, de hablar de las cosas que nos definen y que en el fondo forman parte de nuestra cotidianidad. Entonces yo creo que va a dar para seguir hablando, así que esto fue un abrebocas apenas. Sí. Daniela. Todos nacemos como originales. Y morimos como fotocopias. Muchos mueren como fotocopias, así que... No, pero crea tus propias frases. Escaneense. Deja de estar robando frases ajenas, chica. Escaneense. No, o sea, a ver... Conchale, Christopher, yo finalizar con eso. No, pero ya lo dijiste, si no lo hubiese dicho antes. Si no lo hubiese dicho antes. Ya, ok. Yo quedo así como que... ¡Wow, Daniela! Pero Daniela, sí. Usted que me ha respondido, coño. Qué bolas. Ok. Lo que sea que tú creas está presente en tu vida. Y aunque no lo quieras reconocer, en algún momento te va a tocar más fuerte. Amen. ¿Por qué en inglés? Porque ahora estoy hablando inglés. entonces, y me estoy aprendiendo el Padre Nuestro en inglés. Our Father. Yo le dije, yo recuerdo que en bachillerato la profesora de inglés nos podía hacer el Padre Nuestro en inglés. Pero no me acordaba, me acordaba de Our Father who is in heaven. Our kingdom come. They will be gone. Sí. No, I can't speak in this moment. Ya, let's go. Well. Vale, despidamos. Nos vemos en un próximo episodio. O en una próxima temporada. Exacto. En una próxima temporada. Oh my God, yes. Gracias por a todos los que fueron al aniversario. Repítelo. Nos vemos en un próximo episodio. No. Ok, ya. Okay. Nos vemos en la próxima temporada de... Lo teníamos que decir.